Muy bien, entonces vamos a ir a la página de Comtrade inicialmente para descargar los datos. Lo que voy a hacer es un repaso eh, de la última clase que vimos, aprovechando que esta va a quedar grabada. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar aquí cada uno de los ítems que nos interesa, tipo de producto, bienes, frecuencia anual, la clasificación de de las exportaciones e importaciones de mercancías, cómo se reporten, periodos, listo. Entonces, de periodos hagamos una cosa, escojamos del Profe, año. una pregunta, ¿puede compartir la pantalla porque no estamos viendo nada? Tiene razón, ya. No es Sí, tiene razón, gracias por comentarlo. Siempre pasa, o a veces pasa. Listo, ya, aquí estamos entonces en la página de Comtrade, en la web, y les estaba comentando que seleccionamos cada uno de las opciones que nos dan acá. Entonces, tipo de producto, bienes, clasificación, cómo se reporte. En cuanto a periodos, entonces vamos a escoger del año 2000 al 2005. Bueno, también uno pudiera escoger todos. Listo, hagamos todos. All. Reportes, entonces vamos a hacerlo, hagámoslo, a ver, quién sabe qué tanto demore esto, pero bueno, hagámoslo para todos los países. Y partners, aquí estoy haciendo una pequeña variación con respecto a la clase presencial que tuvimos, porque en la presencial escribimos solo un país con todos los partners. En este caso vamos a hacerlo con todos los años, todos los que reportan. Y en cuanto a partners, para que no nos salga esto tan grande, hagámoslo con Colombia. Con Colombia. Listo. Bueno, aunque sería el caso contrario, no. Hagamos una cosa, hagámoslo con el mundo entero más bien. Es decir, por ejemplo, aquí nos va a salir Estados Unidos y sus flujos comerciales con todo el mundo. Ecuador y sus flujos comerciales con todo el mundo. Colombia y sus flujos comerciales con el resto del mundo. En cuanto a flujos, coloquémosle, aquí hay varias opciones, recuerden, exportaciones e importaciones. Dejemos esos dos. Y en cuanto a la clasificación de mercancías, digámosles que sea a G2, a dos dígitos. En este caso le damos que nos descargue la base de datos separada por comas. Le voy a descargar aquí con Trade y lo voy a abrir. Profe, ¿es en download data los CSV o en el otro? En este, Download CSV. El problema que acabo de encontrar es que no me reportaron datos. Espérame un segundo a ver aquí por qué no está reportando datos. A ver, A mí solamente me parece como 3 renglones y ya. sí, correcto. Entonces miremos a ver por qué. Todos los años, todos los países, con todo el mundo. Exportaciones e importaciones. A ver, la selección estaría aquí en este caso. No, todos los años debería de salir todos los años. A ver, si lo cambiáramos a un país, no sé, Estados Unidos con el resto del mundo y le damos el download. Probablemente aquí sí descargue. A ver, esperemos a ver, está descargando. Listo. Sí, aquí sí me aparecieron datos, entonces ya se los voy a compartir. Listo, ahí están viendo el Excel. Ya. Listo, ese es el archivo entonces que descargó. Y lo que vamos a hacer nosotros es, teniendo en cuenta estos datos, responder preguntas como las siguientes.
nosotros hicimos esto para Estados Unidos con el resto del mundo, ¿vale? Entonces, preguntas como, por ejemplo, ah, ¿cuál es el flujo comercial de los Estados Unidos con el resto del mundo? ¿Sí? Por ejemplo, otra pregunta podría ser, ¿cuál es el mayor producto a 2 dígitos de exportación e importación por parte de los Estados Unidos? ¿Vale? Listo, entonces teniendo en cuenta estas dos preguntas y los datos que acabamos de descargar, vamos a resolverlo. Listo, ¿cuál es el flujo comercial de los Estados Unidos con el resto del mundo? Muy bien, cuando uno habla de flujo comercial, en primer lugar, pues lo primero que uno debe conocer es el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. En este caso, el flujo comercial sería importaciones y exportaciones de los Estados Unidos con el resto del mundo. Como en nuestra página web de Comtrade nosotros le colocamos Estados Unidos con el resto del mundo y el flujo de exportaciones e importaciones, entonces podemos obtener esa respuesta del Excel que se descargó. Y de forma pues bien interesante lo podemos tener desde tiempo atrás, es decir, desde hace muchos años, dado que en la página web también le colocamos que en cuanto a periodos nos descargará todos los que hubiesen. Listo, entonces comparto el Excel, aquí está el Excel, para poderlo trabajar y poder responder la pregunta. Bueno, para ello, entonces les decía a ustedes que lo primero es poder unir estas celdas, estas filas, la A, la B, la C, y todas aquellas filas hasta donde se encuentren datos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Por ejemplo, en este caso, hay datos hasta la fila F. Hasta la columna F, perdón. Entonces, en la columna G, dado que no hay datos, vamos a unir esas filas con la fórmula concatenar. Concatenar, abro paréntesis, cada una de las celdas por columna que hay en el Excel. Para dejar un espacio, o es más, realmente no necesitamos dejar espacio. Entonces los unimos, concatenar y separamos por punto y coma. Listo. Luego copio esta fórmula, me voy hasta el final. Era por la columna G, perfecto. Quiere decir que ya quedaron todas estas columnas unidas en la columna G. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar, control C, en otra hoja. Puede ser en esta hoja que acabo de abrir acá. Y copio en valores. Pegar, pegar. Aquí busco pegar valores. Listo. Ya teniendo esto en cuenta que todos los datos están en una sola columna, lo podemos garantizar de la siguiente forma. Fíjense en que ya la columna B no presenta ningún obstáculo, sino que todo está en la columna A. Entonces vamos a usar la herramienta que aparece en la barra de herramientas datos titulada como texto en columnas. Para poder utilizar esa herramienta nosotros debemos conocer cuál es como el carácter que permite que haya como una diferencia entre una variable y otra. Por ejemplo, en este caso, la coma. Di Valentina, que alzaste la mano. Profe, me perdí. ¿En dónde te perdiste? Bueno, en todo caso, recuerda que el video está quedando grabado, ¿no? Sí, sino que no sé qué hiciste después de concatenar eso. Bien, después... Para pasarlo a la otra hoja. Sí, correcto. Después de concatenar, entonces lo que hago es seleccionar toda la columna. Bien. Le doy control C, la copio, abro otra hoja y vengo aquí a la columna que está en blanco y le doy pegar en valores. Es que eso hice, pero no me aparece lo que te aparece a vos ahí, me aparece solamente una fila. Lo voy a volver a hacer. Porque seleccionaste solo una celda, pero tienes que seleccionar toda la columna.
Ya, ¿alguien más había preguntado? Que me pareció que otra persona había alzado la mano. ¿No? Bien. Entonces, habiendo copiado esa columna, la G acá, toda la columna, en la columna A, que ustedes están observando, ya, y teniendo en cuenta que el carácter que nos separa cada una de las variables es la coma, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar la columna donde quedaron todos los datos, la seleccionamos, luego le damos texto en columnas, y le vamos a decir que separe los datos, los cuales están delimitados por coma. O sea, aquí le damos por coma. ¿Cómo nos damos cuenta de que los ha separado? Fíjense que en la parte inferior de la tablita de la ventana automáticamente los separa. ¿Saben? Ahí están, ahí los separa. Y le podemos dar finalizar. Efectivamente, lo que hizo entonces fue separar todos los datos, ¿sí? Y dejarlos en sus respectivas columnas. Le voy a dar, selecciono toda la hoja, le voy a dar acá encima donde está la división de las columnas, doble clic, para poder ver adecuadamente cada una de las variables. Y voy a dejar solamente para construir una tabla dinámica y responder a la pregunta que me están haciendo, voy a dejar solamente las columnas de interés. En este caso, por ejemplo, voy a dejar el de year y voy a quitar este periodo, es la misma información, en este caso, pues, particular. El nivel de agregación, pues, como nosotros lo descargamos a 2 dígitos, todo esto va a aparecer a 2 dígitos, ¿ya? Pero bueno, vamos a dejarlo. Es posible que después se descargue a 4 o 6 dígitos, en fin. Quitémoslo acá. Este código de flujo comercial lo voy a dejar. Después lo vamos a usar, por ejemplo, si quisiera exportar esta base de datos a un software. El nombre del flujo también. El país que reporta va a ser siempre el mismo. En este caso, Estados Unidos. Vamos a dejarlo. El que reporta es Estados Unidos. Quitémoslo. El código del socio comercial se puede dejar. En este caso, como lo dice Estados Unidos con todo el mundo, pues siempre va a aparecer el mismo código, en este caso 0, ¿ya? Pero si hubiésemos escogido que todos los socios comerciales, habría que dejarlo. Entonces, vamos a dejarlo. Este es el nombre, quitemos esta y quitemos estas columnas, no aparece nada, hasta acá. Que dice el código de la mercancía, hay que dejarlo porque eso nos va a servir para la segunda pregunta. Bueno, igual también esta columna, pero como esta tiene los nombres que pueden ser infinitamente largos, el código de la mercancía puede ser más útil. Es más, por ejemplo, fíjense que acá está tan largo que no me permite ver más columnas. Entonces lo que voy a seleccionar la siguiente columna, disminuyo un poco el ancho de la columna y entonces ya ahí sí puedo reducir esta de la mercancía. ¿Ya? Esta de la mercancía. Listo, aquí me aparecen las cantidades. Ese por ahora quitémoslo, realmente no es muy útil. Y quitemos todas estas hasta aquí donde aparece el valor del flujo comercial. Y esto también ya lo podemos quitar. Listo, valor del flujo comercial. Bueno, con esto entonces ya nosotros podemos hacer nuestra tabla dinámica. Recordemos que para hacer la tabla dinámica los datos deben ser compactos. Eso lo expliqué en la última clase. Pero básicamente la idea es que no hayan espacios entre filas, algo así como el siguiente estilo, ¿ya? Así, fíjate que aquí hay una fila vacía y si hiciéramos la tabla dinámica, pues no nos cogería todos los datos. Entonces hay que quitar esta fila y dejar de manera compacta la base de datos. Listo, entonces para la tabla dinámica lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos que nos interesa hacer la tabla dinámica, de los cuales nos interesa hacer la tabla dinámica. Entonces selecciono toda la base de datos y le doy acá insertar tabla dinámica. Aceptar. Bien. Hay algo antes también interesante pues de uno hacer como para conocer mejor la base de datos. Puede ser de esta forma, miren, selecciono toda la base de datos y le voy a dar filtro. Le voy a decir aquí que me coloque un filtro para hacer lo siguiente. Esto que estoy haciendo acá es conocer cada variable. Si le doy clic aquí encimita, y entonces aquí me dice el sistema armonizado, la versión 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ahora, ¿por qué me saca estas 5 versiones del sistema armonizado?
porque recordemos que cuando descargué la base de datos le dije que descargara todos los años del sistema armonizado. En este caso que arranca desde 1991 hasta el año 2018. ¿Ya? Por esa razón. Nivel de agregación, lo que les decía, nosotros descargamos a 2 dígitos, entonces aquí va a aparecer 2, flujo comercial va a ser 1 y 2, solamente va a ser importaciones y exportaciones, el flujo comercial también es solo 1 y 2, perdón, es importaciones y exportaciones, donde el 1 va a ser importaciones y el 2 exportaciones, en este caso fíjense que también va a aparecer un solo código, 842, porque descargamos solo Estados Unidos, si le hubiéramos colocado todos los países, pues habrían aparecido más números. Igual aquí, Estados Unidos, ¿ya? Aquí el código del socio, 0, porque es el mundo. Bueno, y así sucesivamente, el mundo. Bueno, aquí fíjense ustedes, por ejemplo, aquí, el código de la mercancía. Aparecen 1, 2, 3, 99. Es decir, quiere decir que hay 96 mercancías codificables agregadas al 99. ¿Esto por qué? Porque estamos a 2 dígitos, ¿ya? Realmente aquí, por ejemplo, es 01, 02, 03 y entonces aquí sería 99. Si fuera 4 dígitos, pues aquí aparecía, por ejemplo, en este 94 aparecería 9401, 9402, 9411 y así sucesivamente. Aquí están los nombres, de esas mercancías, ¿ya? Y el flujo comercial. Este no vale mucho la pena analizarlo en este caso, ¿ya? Es bueno analizarlo en los casos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente, y es si deben ser valores, por ejemplo, entre 0 y 100, en la base de datos que ustedes están haciendo, si debe ser entre 0 y 100, entonces sí vale la pena abrir esto acá, teniendo en cuenta que no pueden haber valores superiores a 100. Si hay valores superiores a 100, entonces hay que entrar a analizarlos, ¿sí? O valores negativos. Bueno, en este caso, por ejemplo, si hubiese aparecido un valor negativo, pues habría que entrar a analizarlo, porque estaría errado, sería algo muy extraño que en un flujo comercial de exportaciones e importaciones aparezca un valor negativo. ¿Ya? Solo en ese caso. Listo, entonces venimos aquí a nuestra tabla dinámica que estábamos pues construyendo y volvemos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el flujo comercial de los Estados Unidos con el resto del mundo? Entonces nos están preguntando cuáles son las exportaciones e importaciones. Claro, esa pregunta cuando habla de flujo comercial, pues está hablando en términos cuantitativos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos con el resto del mundo? Para eso, entonces nosotros necesitamos las variables de esta base de datos que nos respondan la pregunta. Por ejemplo, el valor del flujo comercial, este valor del flujo comercial. Por ejemplo, nos interesa el flujo comercial, es decir, el flujo comercial, es que si es importaciones o exportaciones. Entonces, si le damos acá, por ejemplo, clic, nos va a aparecer exportaciones e importaciones, las dos opciones. Ahora, si le damos aquí, por ejemplo, en el flujo comercial en dólares, pues efectivamente nos va a aparecer el flujo comercial en dólares. Lo que pasa es que nos aparece de una forma agregada para todos los periodos, ¿sí? Y no es muy útil, no es muy útil en este caso conocer las exportaciones que tuvo Estados Unidos desde el 91 hasta el 2018, ¿sí? Lo que sí es útil es conocerlos año a año, cosa que también, o información que también podemos obtener de aquí la base de datos. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros tenemos esta variable de año y si le damos clic, pues bueno, nos va a aparecer aquí en este espacio, pero no es el espacio correcto de la tabla dinámica. Entonces hay que colocarlo en el espacio correcto, acá, ¿ya? Cuando lo ponemos acá, está por columna la variable año, que es la que ustedes están observando acá, por ejemplo, en el año 91, cuánto fueron las exportaciones, cuánto fueron las importaciones, y así sucesivamente. Nos vamos hasta el final, hasta el año 2018, ¿ya? Importante lo siguiente, cuando uno entra en la tabla dinámica, ella tiene unas opciones acá, por ejemplo, aquí le doy clic sobre el flujo comercial, algo que dice configuración de campo. Si le doy clic ahí en configuración de campo, entonces aquí me aparece de forma, y bueno, aquí automático, pero si le coloco personalizado me saca unas opciones.
Ahora, estas opciones son importantes tenerlas en cuenta porque sirven para responder alguna clase de pregunta, ¿ya? En nuestro caso, por supuesto, lo que nos sirve a nosotros es la suma, ¿ya? O sea, efectivamente como estaba antes, como automático. Pero normalmente yo siempre recomiendo entrar a este, dejar personalizado. Bueno, en este caso interesa lo que es la suma. ¿Por qué nos interesa suma? Porque fíjense ustedes, si volvemos aquí a la hoja número 1, lo que queremos conocer es lo siguiente. Miren, por ejemplo, para el año 1991, exportaciones, ¿cuánto exportó los Estados Unidos en el año 91 para todos los productos? Todos. En ese caso nos interesa es la suma de todas las exportaciones de esos productos, ¿ya? Bueno, ahí está el valor, 4,2155 por E a la menos 11, a la más 11, perdón, que sería este, ¿ya? Ahora, ese E a la más 11 es una, pues, notación científica tipo contracción a la hora de presentar los datos. Sin embargo, si ustedes ingresan a la celda, fíjense que, por ejemplo, aquí arriba aparece el valor. Bueno, por ser tabla dinámica no deja ingresar de esa manera, ¿ya? Pero ahí está el valor. Entonces, para poderlo ver completo y saber si son millones, miles de millones, etcétera, entonces lo que hacemos es cambiar el formato de la celda. Para cambiar el formato de la celda, entonces uno hace lo siguiente. Vamos a hacerlo de una vez para exportaciones e importaciones. Y bueno, en general no sirve mucho porque en general lo que hace es sumar estas dos. Pero estas dos, dado que no estamos analizando el índice de apertura económica, no nos va a servir esa información. Entonces seleccionamos todos los datos, le damos clic derecho, vamos a configuración de campo de valor, ¿no? Perfecto. Aquí creo que como estoy en la tabla dinámica no me deja hacer el cambio de formato de celda. A ver, espera. Aquí sí me lo dejó. Si lo hago por fuera de la tabla dinámica, le doy clic derecho, formato de celda, número, separar en miles, aceptar. Listo. Fíjense entonces ustedes que en este caso sí me permite ver el valor en dólares de forma directa. Como es un valor bastante inmenso, ¿de acuerdo? O sea, esos son 421,000 millones de dólares en el 91. Eso en el 91. Ahora va a leerlo uno por allá en el 2018, es 1 billón de dólares. Entonces, normalmente lo que uno hace es pasar estos valores que están en dólares a miles de dólares o a millones de dólares. Entonces vamos a hacerlo en este momento. Esto ya nos sirve para darle respuesta a la pregunta. Vamos a organizarlo de una manera mucho más presentable. Entonces voy a darle aquí control C, o sea, me va a llevar estos datos. Estos me los voy a llevar a una nueva hoja que es como de presentación de datos. Y aquí le doy pegar en valores. ¿Vale? Fíjense que aquí me traen los datos también en notación científica. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir acá que voy a pasar esto a millones de dólares. ¿Ya? Y aquí sería, entonces aquí sería exportaciones e importaciones. Bien. Y aquí arrancaría en desde el año 91. Entonces, control C, control V, lo pego acá abajo y lo que hago entonces es coger cada una de estas cifras y las divido en 1 millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esto entonces ya me indicaría que está expresado en millones de dólares, como lo acabo de decir allá arriba. Por lo tanto, aquí nos daría 421,000 millones de dólares, como lo leímos hace un rato. Y lo que hago es darle control C y me voy hasta el final para que me calcule todos los valores y le doy Enter. Bueno, voy a hacer una pequeño aquí orden de presentación. Como la verdad es que se vea mejor la presentación. Ya. Listo. Perfecto. Millones de dólares. Millones de dólares. Listo. Bien. Es probable que me interese la balanza comercial. Entonces le coloco balanza comercial.
para la balanza comercial, entonces recordemos que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Exportaciones menos importaciones. Y le copio la fórmula, voy hasta el final. Voy a fijar las celdas acá, la hoja, perdón, dale inmovilizar paneles. Acá, inmovilizar paneles para hacer lo siguiente. ¿Sí? Para que me permita dejar esta primera columna fija y las otras pues se puedan movilizar y pues darme cuenta cómo va ello. Fijémonos que siempre Estados Unidos ha tenido, como todo esto es negativo, ha tenido una balanza comercial deficitaria. ¿Qué significa eso? Que importa más de lo que exporta. Eso lo podremos ver gráficamente también. Entonces, para hacerlo gráfico, voy a seleccionar estos datos. Como los valores son más o menos parecidos, no son iguales, ¿sí? Son más o menos parecidos, entonces en el mismo gráfico van a quedar bien bonitos. Entonces, puedo coger este, por ejemplo, y aquí está ya el gráfico. Tengo que traérmelo, me lo voy a traer acá para el inicio. Listo, aquí está en el inicio. Y observen ustedes que aquí ya está el gráfico que respondería la primera pregunta que me están haciendo acá. Listo, entonces vamos a dejar esta clase acá y nos conectamos, por favor, nuevamente a través del mismo ID, dado que queda menos de un minuto, ¿de acuerdo? Entonces ya nos vemos en la siguiente clase, nos conectamos de una vez, por favor.